La comedia es el género dramático opuesto a la tragedia y, por lo tanto, está relacionado casi siempre con historias con final feliz. Lamentablemente, no siempre es así, ya que la pérdida de un ser querido siempre es triste. Don Manuel pudo despedirse de su público en diciembre del 2018. Descanse en paz, Manuel el Loco Valdés. En el video que hoy te presentamos en Tutoriales Gerberín, hablaremos sobre 15 comediantes mexicanos de los 70 y 80 que ya han partido a una mejor vida, así que ponte cómodo y lánzate por una botana, porque en un momento comenzamos. ¡Silencio! Si me lo crees, pregúntale al maestro Longaniza. Recuerde que yo no sé andar en bicicleta. ¿Por qué no te tocas la marcha Zacatecas? Ay, Debe ser horrible tenerme y después perderme. Antes de comenzar con el video, me gustaría recordarte que si aún no estás suscrito a nuestro canal, pues ahora es el momento de hacerlo, ya que así, no te perderás los interesantes videos que a menudo estamos subiendo. Sin más preámbulo comenzamos. Malo, eso es lo malo de ser un agente importante. Y nuestro primero en la lista es el recientemente fallecido comediante que tuvo su época de mayor esplendor en los 70 y 80, me refiero a Polo Polo. Costumbres de esas que tiene uno, ¿no? Que a mi vieja le encanta, por supuesto. Leopoldo Roberto García Peláez Benítez, más conocido como Polo Polo, fue un comediante mexicano, quien nació el 9 de marzo de 1944, en México y falleció el 23 de enero del 2023 en Cuernavaca, México. Murió a los 78 años de edad debido a causas naturales. El comediante se retiró hace unos años al ser diagnosticado con demencia vascular. El público y la popularidad de Polo Polo aumentó paulatinamente en 1976, cuando su espectáculo se pasó de un bar pequeño a un club más grande llamado Keops, donde se presentaba todas las noches con todas sus localidades vendidas. Además, fue el primer comediante que grabó en vivo un disco con una compañía discográfica. Fue pionero en comercializar sus chistes, grabándolos en cassettes. Vendió cerca de 100,000 cassettes, que para su época eran bastantes. Oiga, compadre. En la década de los 80, tuvo bastantes apariciones en programas nocturnos de televisión y, por la demanda que tuvo en toda la República Mexicana, llegó a debutar, incluso, fuera de territorio mexicano. No hay que ser tan chingones, son compadres. Tenía para contar chistes desde joven, lo impulsó a destacar en pequeños clubes que se convertirían años después en grandes escenarios. La causa de su muerte fue por demencia vascular. Polo Polo protagonizó diversas películas, entre las que destacan Investigador Privado Muy Privado, Solo para Adúlteros, Los Relajados. Y de Polo Polo, nos vamos con uno de los héroes del cine mexicano de los 70 y 80. Estoy hablando de el rey de la sexy comedia, o rey de las ficheras, como usted quiera llamarle, el gran Alfonso Sayas. No creo que lleguemos, Inge. No, entonces la constructora me cancela el... Juan Alfonso Sayas Inclán, conocido como Alfonso Sayas, fue un actor mexicano de cine y televisión. Reconocido principalmente por su participación en producciones de sexicomedias, entre la década de los 70 y los 80. Es también perteneciente a una dinastía de actores que vienen desde la época de oro. Maestro del amor, el verdulero, el lanchero, el rey de las ficheras, el ratero de la vecindad, y el protagonista indiscutible de esa época, donde el albur, la comedia del doble sentido, las palabras encendidas, las escenas eróticas grotescas y los desnudos con y sin justificación se apoderaron del cine mexicano. Su fecha de nacimiento se reporta un 30 de junio de 1941 en Tulancingo de Bravo, México, y falleció el 8 de julio del 2021 en Ciudad de México. Su carrera en 1958 en la cinta Piernas de Oro, y de ahí consiguió ingresar a la pantalla chica en los programas de comedia más importantes de aquella época. Aunque su época de mayor esplendor fue la década de los 80, Alfonso Sayas ya era todo un veterano, ya que su carrera inició en los 70, participando en programas tales como Variedades de Mediodía y, también, en La Criada Bien Criada, junto a María Victoria. Alfonso Sayas trabajó por más de 5 décadas en el teatro de revista, en cine y en la televisión. Sus inicios fueron detrás de las cámaras, porque era técnico y, además, también trabajó como
floor manager. Uno que le dio sus primeras oportunidades fue Javier López Chabelo. ¿Por qué no te tocas la marcha Zacatecas? No se la sabe. Digo, no vaya a creer que estamos haciendo nada malo. Aunque tuvo diversos padecimientos en su vida, entre ellas cáncer de próstata, una década antes de su fallecimiento, se le notaba con fuerte físico y carácter. Sin embargo, en su último año de vida, comenzó a vivir problemas cardíacos que lo dejaban ya notablemente debilitado. Falleció de un paro cardiorrespiratorio el 8 de julio del 2021. El actor enfrentó serios problemas de salud por padecimientos cardíacos. Alfonso Zayas, el rey de las ficheras, el rey de la sexicomedia, el comediante que entregó 5 décadas a la actuación y que alcanzó un lugar privilegiado en el corazón del barrio. Y del rey del cine de los años 80, nos vamos con el rey de los años 70, quien fue nada más y nada menos que Mauricio Garcés, que fue el actor más popular en dicha década, quien era temido, incluso, por el mismísimo Cantinflas, que se negaba a trabajar con él por temor a ser opacado. Pero todavía no ha cenado. No había pambazos. Mauricio Ferrés Yazbek, conocido como Mauricio Garcés, fue un actor y comediante mexicano. Es recordado por sus personificaciones de galán seductor, maduro y sofisticado de alta sociedad en varias películas en las que participó. Con permiso. Muchas gracias por lo de guapo, favor que usted me hace. Mauricio nació en Tampico, Tamaulipas, el 16 de diciembre de 1926 y falleció en Ciudad de México, el 27 de febrero de 1989. Mauricio Ferrés Yazbek nació el 16 de diciembre de 1926 en Tampico, Tamaulipas. Se habla de que Mauricio Garcés tuvo un final muy triste, ya que en el final de sus días se había quedado sin voz y no podía ver con un ojo, ya que el tabaquismo le había afectado muchísimo su salud. Se dice que trabajaba como presentador de palenque de feria y fue la propia Isabel Lascurain quien lo contó en su programa. Atormentada. Tiene razón. Debe ser horrible tenerme y después perderme. En los 70, fue el rey indiscutible de la taquilla, pues sus películas superaban incluso a las de Cantinflas y sus obras de teatro eran las más vistas, pero su afición por el juego lo había dejado en la ruina. La XCW, proyectos en los que adquirió la soltura y naturalidad que años más tarde lo llevarían a la fama internacional. Otro dato curioso sobre Mauricio fue que nunca se casó ni tuvo descendencia. Se dice que el verdadero amor de su vida fue su madre, quien siempre lo acompañaba a las grabaciones. Hay gentes que tienen apetito y no tienen comida y hay otras que tienen comida y no tienen apetito. Yo tengo las... El 27 de febrero de 1969, con apenas 62 años de edad, fue encontrado muerto en la recámara de su departamento. La causa de muerte fue registrada como paro cardíaco, derivado de un enfisema pulmonar. Se convirtió en el compañero fiel de Mauricio durante muchos años. Según algunas declaraciones de su hermano, el actor llegó a fumar hasta 3 cajetillas al día. Y del eterno galán otoñal, recordado también bajo el sobrenombre de El Zorro Plateado, nos vamos ahora a hablar sobre un comediante al cual le apodaron El Caballo. Eso es lo malo de ser un agente importante. Alberto Rojas, más conocido como El Caballo, fue un actor y director de cine mexicano, con una extensa carrera cinematográfica que dio inicio a finales de la década de los 60 y principios de los 70. Alberto nació el 27 de marzo de 1944 en Monterrey, Nuevo León, México, y falleció el 21 de febrero del 2016 en la Ciudad de México. Alberto Rojas El Caballo nació el 27 de marzo de 1944 en Monterrey, Nuevo León. En la década de los 70, Alberto apareció en 5 películas. Su época de mayor esplendor fue los años 80, debido al auge de la sexicomedia, donde Alberto se convirtió en uno de sus principales referentes junto a Alfonso Zayas. Cercanos fueron los que lo bautizaron como El Caballo, y a partir de ese momento fue reconocido de esa manera, para lograr colocarse como uno de los mejores actores en el mundo del entretenimiento. Rojas falleció el 21 de febrero del 2016 a los 71 años, luego de perder la batalla contra un cáncer de vejiga que venía padeciendo desde tiempo atrás. Caballo
falleció el 21 de febrero del 2016 a los 71 años de edad en la Ciudad de México de un paro cardíaco derivado del cáncer de vejiga que padecía. Y de Alberto Rojas el Caballo, nos vamos ahora con José René Ruiz Martínez, más conocido bajo su apodo de Tuntún. José Luis Martínez fue un reconocido comediante, quien estuvo activo desde 1950 a 1993. Aunque sus inicios fueron durante la llamada época de oro del cine mexicano en la década de los 70 y 80, José se reinventó y volvió a tomar un segundo aire. ¡Yo matar, desobediente! ¡Niño cara pálida! Tuntún nació el 22 de noviembre de 1932 en Tampico, Tamaulipas. Y falleció el 16 de octubre de 1993 en Ciudad de México. Fue José René Ruiz Martínez. Nació el 22 de noviembre de 1922 en Tampico, Tamaulipas. Su vida siempre estuvo marcada por la tragedia, ya que desde muy pequeño fue diagnosticado con una terrible enfermedad que no le permitió crecer. Y en cuanto a su vida personal, se dice que su última esposa lo dejó en la ruina, pues le robó todo su dinero. Más tormentosas del cine mexicano, pues se dice que el comediante fue víctima de varias infidelidades de parte de Rocío. Al final de su carrera, José Ruiz ya no tenía dinero para sostenerse y fue a pedir asilo a la casa del actor, donde fue recibido, allí, sumido en la completa soledad. Perdió la vida el 16 de octubre de 1993 a causa de un paro cardíaco. 16 de octubre de 1993, luego de sufrir un infarto al miocardio a los 61 años de edad. Muchos recordarán a Tuntún como el carnalito de Tintán o como el escudero de Alfonso Sayas. Lo cierto es que dejó un buen legado en el cine nacional y, hasta la fecha, aún se sigue recordando. Y de Tuntún, ahora nos vamos a hablar sobre uno de los genios de la comedia en México, que llegó a romper barreras del idioma e incluso de generación. Roberto Mario Gómez Bolaños, conocido como Chespirito, fue un actor, comediante, dramaturgo, escritor, compositor, director y productor de televisión mexicano y, yo creo que fue hasta cantante. Roberto nació el 21 de febrero de 1929, en Ciudad de México y falleció el 28 de noviembre de 2014, en Cancún, México. Roberto saltó a la fama en la década de los 70, cuando popularizó la serie de televisión Chespirito y dio vida a la serie El Chavo del Ocho, así como también al Chapulín Colorado. El personaje del Chavo del Ocho es uno de los más históricos en la historia de la televisión latinoamericana. No es el objetivo. Hay que buscar el siguiente y el siguiente y ascender. Llegar es fatal. Roberto Gómez partió de este mundo a los 85 años de edad a causa de un problema respiratorio, que consiguió por haber fumado durante 40 años de su vida. Su velorio fue en el Estadio Azteca y fue transmitido por televisión en vivo. Y del exitoso productor de televisión, ahora nos vamos con uno de los actores más emblemáticos de la época de los 70, ya que dio vida a uno de los personajes más queridos, precisamente dentro del programa de Chespirito. Me refiero a Ramón Valdés, más conocido como Don Ramón. Me lleva el chanfle. Bueno, ¡Yo sí! Ramón Esteban Gómez Valdés y Castillo, o simplemente Don Ramón, así se le conocía en la famosa vecindad. Fue un actor y comediante, de origen mexicano. Es recordado por haber interpretado, de manera magistral, al personaje que nunca quería pagar la renta, el papá de la Chilindrina. Su nacimiento fue el 2 de septiembre de 1923, en Ciudad de México y falleció un 9 de agosto de 1988, también, en la Ciudad de México, fue hermano de El Loco Valdés y Germán Valdés Tintán. Apoyado por su hermano Germán, Ramón debutó en el cine mexicano como extra en la cinta Calabacitas Tiernas en 1948. Ramón Valdés inició su carrera en la época de oro del cine mexicano, pero no fue hasta que se integró al equipo de Chespirito, cuando empezó a tener verdadero éxito.
No te doy otra, no. Ramón Valdés abandonó 2 veces la vecindad del Chavo. La primera vez fue en solidaridad con Kiko, y la segunda vez fue porque tuvo problemas con Florinda Mesa. Florinda Mesa, quien dejó a todo el mundo con la boca abierta al declarar en una entrevista para la televisión brasileña que Valdés consumía algunas drogas. Según dicen, don Ramón tenía una fuerte adicción al tabaco, lo que le causó un cáncer de estómago que fue detectado a inicio de los 80 y que finalmente terminó con su vida. Ni estando internado, don Ramón abandonó el cigarro, uno de sus vicios más arraigados. Diariamente a la 1 de la mañana se despertaba a fumar, provocando la ira de las enfermeras. Y seguimos, amigos, recordando a estos genios de la comedia de los 70 y los 80, y no podemos dejar de lado al hermano de don Ramón, el famoso Loco Valdés, quien fue uno de los presentadores más populares de la televisión mexicana en la década de los 70 e inicios de los 80. El show de Loco Valdés. Fernando Manuel Alonso Gómez Valdés y Castillo fue un actor y comediante mexicano, que nació el 29 de enero de 1931 en Ciudad Juárez, México, y falleció el 28 de agosto del 2020 en Ciudad de México. El cariño e impecable trayectoria que forjó por su talento durante más de 7 décadas, en las cuales hizo cine, teatro y televisión. En su vida personal, estuvo relacionado con la actriz Verónica Castro, con quien tuvo un hijo, el cantante Cristian Castro. Fue amigo cercano de Sergio Corona, con quien mantuvo una rivalidad amistosa por el clásico de fútbol mexicano. ¿Te enamoraste de Verónica? Definitivamente sí, en aquel tiempo. Falleció a los 89 años de edad, a causa de un cáncer cerebral y complicaciones de cáncer de páncreas, que se le detectaron en el 2017. Don Manuel pudo despedirse de su público en diciembre del 2018. Descanse en paz, Manuel el Loco Valdés. Y del querido Loco Valdés, ahora vamos a hablar acerca de los Polivoces, quienes fueron una pareja cómica que triunfó en México en la década de los 70 y también principios de los 80. Ay, muchas gracias, general. Si no hubiera sido... El dúo de los Polivoces estaba conformado por Enrique Cuenca, que nació en Ciudad de México el 2 de octubre de 1940 y que falleció el 29 de diciembre del año 2000, y por Eduardo Manzano, que nació el 18 de julio de 1938 en Ciudad de México. ¿Me puedes decir qué es lo que te causa tanta hilaridad? Me río de esa muchacha. Se conocieron en 1959 en un concurso de imitadores de Canal 4, y como pareja cómica incursionaron en el cine y la televisión. Como dúo, tuvieron 2 temporadas de 1969 a 1972, por el Canal 8 de Televisión Independiente de México y de 1973 a 1976 por el Canal 2 de Televisa. La sensación de los años 70, Chano y Chon, Gordolfo Gelatino y su madre doña Naborita, Andovas y don Teofilito, el Púas y el Molacho, y el Mostachón y el Wash and Wear, cautivaron a todo México. Y de los Polivoces, ahora hablaremos sobre Rubén Aguirre, el recordado profesor Girafales, del programa televisivo El Chavo del Ocho. ¡Silencio! Si no lo crees, pregúntale al maestro Longaniza. Originario de Saltillo, México, nació un 15 de junio de 1934 y falleció el 17 de junio del 2016 en Puerto Vallarta, México. La causa de su fallecimiento fue una complicación con neumonía. Aguirre falleció esta madrugada en su casa de Puerto Vallarta, Jalisco, debido a complicaciones de una neumonía. Rubén Aguirre también fue uno de los actores cómicos que tuvo un final triste, ya que al terminar su carrera artística se había quedado sin dinero, debido a un accidente que él y su esposa sufrieron, y al no tener el seguro adecuado, tuvieron que gastar todos sus ahorros en los medicamentos y pagar el hospital. Le dije a mi mujer, no teníamos dinero para comprar una tele, ella iba a las tiendas. Entonces mi mujer se iba a los aparatos. Sus inicios fueron en la ciudad de Monterrey, donde inició haciendo televisión y de ahí emigró tempranamente a la Ciudad de México. Fue traído por el productor cubano Sergio Peña y su esposa Kipi Casado. Todos los personajes,
Entonces yo inventaba, me acuerdo de una que hice que se llamaba No vuelvo a comer higos. Tan dulce tu mirada. En un principio trabajaba como ejecutivo de Televisión Independiente de México y fue donde conoció a Roberto Gómez Bolaños, donde entabló gran amistad y lo invitó a formar parte de los Caballeros de la Mesa Redonda y, lo demás, ya es historia. Voy a traerle este pequeño obsequio. ¡Otra vez no! Ahora toca el turno de hablar de Raúl Chato Padilla, más conocido por su personaje de Jaimito el Cartero, también en la serie cómica mexicana, El Chavo del Ocho. Raúl inició su carrera como actor en 1923, participando en la producción estatal, para la compañía de su padre, que era una carpa itinerante. Raúl cambió los juegos, la escuela y las fiestas infantiles por las caravanas, los telones y los libretos, ya que su padre fue el reconocido productor Juan Padilla. Su nacimiento fue el 17 de junio de 1918 en la ciudad de Monterrey, México, y su fallecimiento fue el 3 de febrero de 1994 en Ciudad de México. Raúl Padilla Mendoza fue su nombre fuera de los escenarios. Nació el 17 de junio de 1918 en Monterrey, Nuevo León. Fue también padre del cómico Raúl Padilla, Chóforo. El recordado actor tiene una estatua en Tangamandapio, con el personaje de Jaimito, el Cartero. Se le hizo la estatua, ya que el actor hizo popular el pueblo en la serie de televisión El Chavo del Ocho. Oficinas de correos me obligan a cargar con la bicicleta. Recuerde que yo no sé andar en bicicleta. Al momento de su fallecimiento, tenía la edad de 75 años y falleció de un ataque cardíaco tras el deterioro que le provocó la enfermedad de la diabetes. Actualmente el mundo entero recuerda a Raúl el Chato Padilla como el cartero más famoso de México. Ahora toca el turno de hablar sobre una de las comediantes más famosas en la historia de la televisión mexicana. Hablaremos sobre la India María, María Elena Velasco. Era el nombre de la actriz que daba vida a este popular personaje. Nacida bajo el nombre de María Elena Velasco Fragoso, conocida popularmente bajo el nombre de la India María, fue una actriz, comediante, cantautora y bailarina mexicana. Velasco consiguió un trabajo como bailarina en el Teatro Tivoli, en donde rápidamente destacó del resto del montaje gracias a su forma de desenvolverse en el escenario. Nació el 17 de diciembre de 1940 en Puebla de Zaragoza, México, y falleció el 1 de mayo del 2015 en Ciudad de México. A mí se me hace que esta es guerrillera. No soy de Guerrero, soy de la Sierra de Puebla. Gozó de gran aceptación entre el público en la década de los 70, haciendo películas famosas como Tonta Tonta pero no tanto, Pobre pero honrada, La Presidenta Municipal, entre otras. La llevaron a tener algunos papeles en películas como Ruletero a toda marcha, El Rey del Tomate y En los derechos de los hijos. De ella se han dicho tantos rumores que no han sido comprobados, como el hecho de que tuvo 2 hijas con Raúl Velasco, y que la cantante del grupo Belanova es una de ellas, y también se dijo que decidió regalar sus hijas a su empleada doméstica. Aseguraron que la actriz y Raúl Velasco tuvieron un fuerte enfrentamiento que la obligó a abandonar la emisión. Lo que sí se puede comprobar es que es una de las actrices más queridas por el pueblo mexicano, y que sus películas aún gozan de gran popularidad entre el gente. Se me retoña como si fuera una rosa, porque yo soy como Toña, prietita pero sabrosa. Y de María Elena Velasco, ahora pasamos a hablar sobre otro gran comediante, recordado como Don Roque Balboa, de la serie Vecino. Su nombre de pila fue Leopoldo Javier Antonio Ortiz y Campuzano, conocido simplemente como Polo Ortín. Fue un actor de doblaje y comediante mexicano. Paratitos. Y cuando menos me lo espere, voy a tener... Polo Ortín nació el 16 de abril de 1928 en México y falleció el 16 de agosto del 2016, también en Ciudad de México. ¿Qué vale más? ¿Un reconocimiento o tu dignidad?
Su fallecimiento fue a los 88 años de edad, fue a causa de un infarto. Como último deseo del actor y de su viuda, su cuerpo fue cremado y sus cenizas fueron depositadas en el Panteón Jardín, el mismo cementerio en que fueron enterrados sus padres. Entero lo recuerda como uno de los comediantes más talentosos de la televisión, entregado y profesional. Y del recordado Don Roque, nos vamos ahora con uno de los actores más controversiales de la historia de la televisión en México. Estoy hablando de Héctor Suárez. Ya se me terminó. Hola, soy Carmelo, de Todos los Meseros. Héctor Suárez nació el 21 de octubre de 1968 en la Ciudad de México y falleció el 2 de junio de 2020 en Cocoyoc, México. Querido actor Héctor Suárez a sus 81 años de edad. Así lo dio a conocer esta mañana su hijo mayor. Es recordado por su serie de televisión cómica, ¿Qué nos pasa?, que fue muy exitosa en la década de los 80, en donde interpretaba personajes como El Picudo o al Padre Amaro. Esta serie de televisión fue muy criticada, ya que Héctor trataba con sátira los problemas sociales y políticos del país. Creer en lo que no vemos es fácil, lo difícil es... Suárez también fue un destacado actor de cine y participó en películas como Picardía Mexicana, La Pulquería o Atlético San Pancho. ¿Y qué no voy a decir? Me las voy a guardar y me las llevo a la tumba. No tengo por qué decir. El actor falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio. ¿Qué te pasa, Chabela? Tranquilízate, Chabela. Gracias amigos por ver este video de tutoriales Gerberín hasta el final. Cálmate, Chabela, cálmate ya. Espero y el video haya sido de su agrado y si el video les gustó, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita porque eso nos ayuda a seguir subiendo más y mejor contenido. Hasta la próxima.